mucho más FTV al Día para seguir compartiendo en esta tarde de sábado. En el correr de esta semana se generó cierta polémica luego que el juez Alejandro Recarey diera lugar a un recurso de amparo que frenaba lo que era el proyecto Neptuno, allí en Arasatí, en el departamento de San José. ¿Qué dice ese fallo? ¿Qué dice el gobierno? ¿Y qué dicen los sindicatos? Vamos a escuchar primeramente cómo nos informaba Rosario Rodríguez al respecto. El juez Alejandro Recarey aceptó la medida cautelar solicitada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y ordenó que OCE no firme el contrato por el proyecto Neptuno y suspenda la obra en Arasatí. A propósito, en la resolución Recarey ordenó no innovar y que no se suscriba este contrato con el consorcio Aguas de Montevideo que se prevé se encargue de la obra en el departamento de San José. La sentencia a la que accedió BTV Noticias, el magistrado consideró que hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable. Además, considera que existen extremos indiciarios serios de que se podría estar optando por servir a la población del área metropolitana de un agua de menor calidad, de la que podría disfrutar si la toma se hiciera en fuentes más limpias. También se indica que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades que pudiera haber de sobrecostos gravosos con las tarifas del agua. La resolución implica el acogimiento de una medida preparatoria cautelar previo a un futuro juicio ordinario con el objetivo de que la justicia se pronuncie acerca de la constitucionalidad del proyecto y acerca de sus implicancias medioambientales. De esta manera, el juez aceptó la medida cautelar solicitada por las organizaciones, representada legalmente por el abogado Juan Cereta. Esta resolución será revisada por el Tribunal de Apelaciones. De momento el proyecto y la licitación se aprobaron y se adjudicó el consorcio, pero no se ha firmado el contrato. Fuentes del Ministerio de Ambiente indicaron a BTV Noticias que se encuentran analizando la resolución con su equipo de asesoría jurídica. No sería una zona apropiada para instalar una planta potabilizadora. ¿Y por qué no es una zona apropiada para instalar una planta potabilizadora? Y bueno, por un lado tenemos la recurrencia de floraciones de cianobacterias que ocurren en más del 50% de los meses y ocurren tanto en periodos de caudales elevados, en donde esas floraciones principalmente vienen de los embalses hidroeléctricos y llegan con mucha intensidad y con toxicidad alta. Y por otro lado, durante los periodos de caudal bajo, que es cuando se debería utilizar la planta potabilizadora, ya que se relacionan al déficit hídrico, en esos momentos tenemos floraciones con desarrollo local que son bien intensas y mucho más grandes, ya que por la dinámica hidrológica que tiene el estuario, durante los periodos de caudales bajos tenemos ese escenario. Con respecto a las floraciones de cianobacterias, de hecho, Arasatí sería el punto con mayor recurrencia de floraciones en todas las costas uruguayas del estuario. Entonces acá en algunos casos se plantean algunas medidas de mitigación que le llaman, ¿verdad? Y que en este caso entendemos que la que hemos escuchado, que es cambiar la profundidad de la toma, no sería apropiada, ya que las cianobacterias tienen algunas características, entre ellas migran en la columna de agua, es decir, varían en su profundidad de acuerdo a la disponibilidad de nutrientes, el ingreso de luz y algunos otros aspectos. Por otro lado, también en el fondo tenemos cianobacterias que se organizan en el fondo, se agrupan en el fondo durante periodos de inactividad. Entonces, bueno, nosotros entendemos que la mejor medida de mitigación es que directamente no se haga la planta en las costas del estuario. Es realmente alarmante que se plantee un proyecto con estas características que involucra la salud de la población, que involucra una inversión muy grande y que para su planteo, para su planteo, no se tenga en cuenta la producción científica nacional de los últimos 10 años. La medida adoptada por la justicia sobre el proyecto Neptuno y la suspensión de la obra en el departamento de San José tuvo repercusiones en el ámbito político. Desde filas del Partido Nacional, el senador Sergio Botana dijo que el juez Recarey es una vergüenza para la República. Antes atentó contra la vacunación, ahora contra el agua. Confunde ley con ideología. Él es juez, no militante de comité de base. En contraposición, la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que confío en la justicia de mi país. Lo que digo es que como uruguaya
siento un alivio en que haya habido un parate en un proyecto que es muy cuestionado, su oportunidad, su respeto por el ambiente, su efectividad, ¿verdad? Porque las preguntas que hizo Ambiente, ¿cómo van a responder a 70 días de salinidad si no es una planta desalinizadora? Entonces, ¿cómo van a hacer ¿van a atravesar el humedal? ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado en el Uruguay. Por su parte, el secretario de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman, cuestionó el financiamiento de este proyecto. Recordar que este proyecto tiene un costo de construcción de 250 millones de dólares, pero que el formato financiero que se eligió es que la OCE paga un contrato durante 30 años de un canon de 40 a 50 millones de dólares anuales, y cuando hacemos la cuenta, la OCE, el organismo público, gastó más de 1.000 millones de dólares por algo que costaba 250, con dinero que solo proviene de la tarifa del agua, es decir, con dinero que pagamos todos y que nunca cuestionaron desde las movilizaciones que hicimos, las incluso polémicas desde hace un año, donde queríamos respuestas sobre quién financiaba el proyecto. Bueno, ahora la justicia los está obligando a que digan efectivamente quién paga este proyecto multimillonario y cómo pueden asegurar realmente, que era el otro cuestionamiento desde el punto de vista técnico y ambiental, que esto era un proyecto viable. Claramente la justicia está diciendo que eso no es tan seguro como lo afirmaban las autoridades. Primero, quiero decirles que el proyecto Arasatí es muy importante para la OCE y para todo el país. El año pasado, la crisis hídrica del año pasado, e inclusive las inundaciones de marzo de este año fortalecieron la necesidad de ese proyecto. El 22 de marzo de este año, nosotros tuvimos a centímetros de que nos quedara fuera de servicio Aguas Corrientes. Por lo tanto, si hubiéramos tenido una fuente alternativa, hubiera sido muy diferente la forma de encarar nuestra defensa ante esta situación. Dicho esto, de la importancia y la necesidad que entiende, quiero decir que somos muy respetuosos de las resoluciones del Poder Judicial. Por supuesto que vamos a apelar. Que seamos respetuosos no quiere decir que estemos de acuerdo. Por lo tanto, vamos a apelar. Ya está nuestro equipo de jurídica preparando la apelación. En Montevideo está tercerizado la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de líquidos residuales desde hace muchísimos años. Sin embargo, no he escuchado ninguna crítica de que eso sea inconstitucional. Tras el fallo del juez Recarey, este mediodía el secretario de Presidencia Rodrigo Ferrés y la prosecretaria Mariana Cabrera recibieron en el piso 11 de Torre Ejecutiva a las autoridades de OCE, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y Alejandro Ruibal en representación del consorcio Aguas de Montevideo. Según supo BTV Noticias, el gobierno trabaja en la apelación del fallo de Recarey basándose en la importancia y la necesidad del proyecto y en negar las acusaciones de inconstitucionalidad de la iniciativa. El gobierno entiende que no se puede seguir dependiendo de una sola toma de agua para la zona metropolitana, algo que quedó al descubierto el año pasado cuando Uruguay sufrió una de las sequías más grandes de su historia. Fuentes del gobierno aseguraron que la apelación se presentará en próximos días y que estiman que en aproximadamente un mes se estará resolviendo el tema. El proyecto, que plantea la instalación de una planta potabilizadora de agua en el departamento de San José, según fuentes del gobierno, recibió ya una importante modificación, ya que se rediseñó el circuito de los 72 kilómetros de tuberías para que no afecte la zona de humedales en Santa Lucía. Obviamente que en las últimas horas surgió una noticia que no puede dejar de estar en BTV al día. El Tribunal de Apelaciones rechazó una recusación del Ministerio de Salud Pública en contra del juez Alejandro Recarey, quien días atrás ordenó una medida cautelar que suspendió la firma del contrato entre OCE y el consorcio que iba a encargarse del proyecto Neptuno. Recordemos que la cartera de salud había solicitado que otro juez analizara el tema debido, entre otros motivos, al caso de las vacunas contra el COVID-19, donde Recarey en el año 2022 dio lugar a un recurso de amparo para suspender la vacunación a menores de 13 años, medida que fue revocada por el Tribunal de Apelaciones. Cabe destacar que esta decisión no se trata de resolución final de este tribunal sobre la medida cautelar impuesta por Recarey al contrato entre el consorcio y OCE para
la puesta en marcha del proyecto Arasati. Fuentes del Ejecutivo informaron a BTV Noticias que seguirán con el estudio ambiental según lo previsto. Te cuento ahora que si protagonizaste un siniestro de tránsito, tenés derecho a cobrar la indemnización. Por eso tenés que comunicarte con nuestros amigos de Uy Choqué al 099-909-166. Uy Choqué. Hacemos una pausa y ya seguimos con BTV al Día.